Muy buenos días para todos, bendecido tiempo maravilloso y precioso bajo el cielo, bajo el sol, bajo todo lo que el Señor nos permite, porque todo lo que está bajo el cielo tiene potestad sobre la tierra por la autoridad y la soberanía de nuestro Padre Celestial. En esta mañana en especial de estar todos aquí nuevamente congregados en su santo nombre, virtualmente, cuando el domingo también lo tuvimos nuestro servicio presencial y fue algo espectacularmente maravilloso. Realmente la gloria sea para Él. Y hoy estamos también en el servicio virtual para que las personas todas tengan la oportunidad de una manera o de otra estar siempre escuchando palabra del Señor. Entonces, bendita mañana y bendito tiempo que nos pueda el Señor dar el conocimiento y la revelación de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana poderosa, maravillosa, por tener tu presencia en nuestra vida y por saber que tú eres soberano y que tú, Señor, en el cielo estás sentado en tu trono y desde allá, Señor, mira toda la tierra y busca saber quién hay de entendido, Señor, que esté buscando tu presencia.
Por eso aquí estamos en esta mañana para adorarte, para bendecirte, para glorificarte y exaltarte, darte las gracias por la soberanía tuya que la vivimos todos los días y toda la creación entera vive el esplendor de tu gloria. Aquellos que realmente hemos conocido, recibido y adoptados por medio de tu Hijo Jesucristo como la heredad verdadera del reino de los cielos en nuestros corazones. Gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en esa santa y adorada presencia de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, y por eso nos es posible tener hoy el tiempo y la oportunidad de venir a recibir de tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces, como veníamos en todo este tiempo maravilloso que el Señor nos está permitiendo recibir ese manjar de su palabra. La palabra es más dulce que la miel. La palabra es espada de doble filo que penetra y traspasa los huesos hasta los tuétanos de nuestros huesos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y por eso es tan maravilloso aprender uno a recibir el banquete de su palabra, que es el pan de cada día, ese pan que baja del cielo, ese pan que nos da el alimento espiritual, que es la base de poder uno tener la plenitud de nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo, y en esa presencia soberana de haber sido empoderados con su Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo, el cual es nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro santificador, escrito en la palabra. Entonces, bendito sea el Señor. Hoy vamos a ver, dentro del bloque que hoy lo terminamos en este domingo, los 4 puntos que nos dio en el primer bloque, que los hemos trabajado y se están trabajando muy bien. Y el domingo en el servicio presencial en la iglesia nos habló también de otro tema muy importante, cómo aprender a levantar la autoestima. Y nos dio toda la enseñanza de Mefiboset y lo que se llama Lodebar, que es maravilloso poder repetir esa predicación y ver que todo esto que nos está dando es la enseñanza que Él quiere que recibamos en este tiempo. Entonces vamos a ver que el tema dentro del bloque número 1 que hemos estudiado y que hoy viene el 4 punto, primero nos dio la herencia generacional o la herencia ancestral, que es lo que recibimos y lo que nosotros damos también. El segundo tema que nos dio fue la elección personal, que es el poder que Dios nos da para poder elegir ser diferente. Luego el tercero fue la voluntad personal, que es el epicentro de todo rollo en cuanto a nosotros tomamos la determinación de ejecutar aquellos que elegimos para cambiar aquello que recibimos. Escucha bien eso. Para eso es que nosotros tenemos una voluntad personal, para poder cambiar y transformar por el poder de su espíritu aquello que nosotros recibimos. O sea, cambiar todas aquellas cosas que queremos realmente tener una voluntad, pero una voluntad dirigida por nuestro Padre, y aprender a discernir y aprender a discernir según la voluntad de Él. Y cuarto, que es el tema que hoy vemos, se llama la obra de las tinieblas. Tú tienes el poder para destruir la obra de las tinieblas, porque esa nos las dio el Señor a nosotros, sus hijos, a los que hemos sido adoptados por medio de su Hijo Jesucristo en el reino del Señor, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso está en el capítulo 1 de Colosenses, del 9 en adelante, para que lo leas. Entonces, hoy vamos a ver este tema tan maravilloso, que es aprender a conocer, aprender a discernir que hay un mundo, y es un mundo espiritual tan real como real es el reino de los cielos establecido por el Dios Padre a través de su Hijo en nosotros, los que hemos decidido dejarnos ser adoptados por medio de su Hijo para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, ese mundo es tan real como el real que lo estamos viviendo nosotros. Pero hay un mundo también espiritual real, que es el mundo de las tinieblas, que es el mundo de Satanás y sus demonios, que mientras todavía estemos aquí en la tierra, aunque ya fue vencido en el madero de la cruz, siempre Él estará buscando a quien devorar, porque Él es como un león rugiente. El león rugiente es el que en la selva siempre está buscando su presa. Y entre más la presa sea fácil, pues es más fácil para él. Por eso hacen similitud de este personaje con un león rugiente. ¿Por qué? Porque hasta que se cumplan los 1000 años, que está en el capítulo como de 19 de Apocalipsis, cuando él ya será encerrado, amarrado, dice que tirado ya a los profundos de los abismos. Pero de aquí a que eso suceda todavía faltan muchos procesos
para poder nosotros, yo creo que ya no estaremos acá. Pero entonces todo eso toca aprenderlo, y no les voy a hablar de cada punto porque eso es muy extenso, es muy profundo, y no podemos sino dar como el bosquejo de lo que el Señor quiere, que nosotros descubramos también que es ese mundo de las tinieblas que no lo podemos ignorar y no lo podemos pasar por alto, porque tenemos tanto el reino de los cielos como el reino de las tinieblas, mientras estemos de paso aquí en la faz de la tierra. Él ya fue vencido en la cruz, pero no ha sido, él fue vencido en la cruz y vencido está, pero él todavía tiene poder de engaño, de mentira y de robar y de matar, mientras no sea ya destituido para los profundos infiernos hasta que llegue el día y la hora. Eso está en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero no me voy a poner a predicarlo, sino apenas hoy para que nosotros descubramos quién es el enemigo, y especialmente acérrimo enemigo de aquellos que hemos decidido por Cristo. Cristo el Salvador, y aquel que lo venció, aquel que lo destruyó, aquel que desde el cielo, nuestro Dios y Padre eterno, por su rebelión, lo mandó hacia los infiernos, y de ahí se constituyó Satanás y sus demonios. Es otra historia que después la hablamos, pero por ahora solo lo que el Señor nos quiso dar. Entonces, la obra de las tinieblas, ese es el capítulo hoy, precioso. Y si tú quieres ver todo eso de la obra de las tinieblas en el Nuevo Testamento, está en todo el capítulo 6 de Efesios, del 10 hasta el 20, pero yo hoy voy a hablar solo del 10 al 12, y después ustedes lo pueden leer hasta del 16 hasta el 20. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Y le habla realmente a la iglesia de Éfeso, y le está mostrando, es un mundo que no podemos ignorar, es un mundo que no podemos volvernos tan religiosos, que ni siquiera podemos discernir los tiempos que se están viviendo y que tenemos que estar siendo apercibidos de ello. Además, la palabra dice que nosotros no perdamos el tiempo porque los días son malos, y yo creo que así como está escrita la escritura, la estamos viviendo todos los días. Peores días malos que los que se están viviendo, yo creo que ya no hay más maldad para dónde. Pues por eso el Señor nos hace una alerta, porque aunque estamos en el mundo y no somos del mundo, el único que nos protege realmente es nuestro Dios y Padre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso en la oración sacerdotal que le hizo al Padre por su iglesia, o por todos los que quisimos dejar ser elegidos por Él, en el capítulo 17 Él le ora al Padre y le dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, o sea, del sistema del mundo, que es lo que presiona el mundo, sino que los guardes de ese sistema, que los guardes del mal. ¿Quién dirige el sistema del mundo? El maligno, por eso es el mal. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa oración tan preciosa, yo digo, Dios mío, ese Juan 17:15 está eso, y es impresionante leer uno todo el capítulo 17 de Juan. Y no te pido solo por los que me has dado, sino por aquellos que seguro llegarán. Me imagino que son los que faltan por ser redimidos, y por eso es que Él dice que extiende todos los días su misericordia. ¿Para qué? Para que pueda más gente llegar a la salvación, porque Él mismo dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad. Está como que en 2 Timoteo 4:4, Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad, y es por eso es que Él alarga el tiempo, y no solamente para los perdidos, no solamente para ellos, sino para nosotros, que aunque ya fuimos redimidos, estamos siendo rectificados y haciendo rectificación todos los días, para que entre más alcancemos la altura del varón perfecto que es Jesucristo, porque esa es la medida que el Padre nos ha dado. Y la medida de Jesucristo se llama el carácter de Él, para que entendamos bien ahí. Ese es por eso siempre les insisto, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, que es la plenitud de lo que realmente es el reino de los cielos y lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Entonces está en especialidad, siempre les digo, el Sermón del Monte, es las Bienaventuranzas, capítulo 5, y el Sermón del Monte es el culmen de la predicación del Hijo de Dios, Jesucristo, que dio el culmen de lo que es una predicación, el Sermón del Monte. Si nosotros alcanzáramos por lo menos a un versículo cumplirlo, diríamos, Dios santo, pero ni siquiera hemos alcanzado a eso. Entonces, por eso las tinieblas están en el mundo como león rugiente. Por eso dice el Señor también en Santiago, en el capítulo 4, humíllense ustedes delante del Señor y el diablo tiene que huir. ¿Por qué? Porque la tentación está.
La persecución está, y si viene persecución a la iglesia será cada vez peor. Entonces hoy se llama la obra de las tinieblas. Este tema es muy lindo, es muy profundo, pero voy a darlo puro por encima. Además, ¿sabes por qué? Porque a mí este tema casi no me gusta tocarlo. No sé, pero aunque tengo el poder y la autoridad, porque Cristo está dentro de nosotros, en nuestro corazón, y no es uno, sino el poder de Dios dentro de uno, pero es un tema que me parece tan álgido, tan fuerte, que hay que extraerlo y como poner los punticos especiales como los quiere mostrar hoy el Señor. Pensando que yo ese personaje casi ni lo nombro, que hay personas que nombran más al diablo que al Señor. No, él ya está vencido, él está vencido. Que manda dardos y sigue la tentación y sigue, eso sí es verdad, pero pues el que está en Cristo dice que el que nació de Dios no peca y el enemigo no puede tocarlo. Significa que donde hay pecado, pues hay tentación y ahí va a estar él mandándote los dardos. Entonces, Efesios 6 del 10 al 12, pero léanse todo el capítulo 6 hasta el versículo 20. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es una de las oraciones que yo hago permanentemente porque me gusta mucho. Yo levanto los brazos cuando estoy en oración, le digo, fortaléceme en ti y en el poder de tu fuerza, porque por lo demás es imposible que uno se pueda sostener aquí en la tierra, si no es la fuerza y el poder que tú me das de tu Santo Espíritu. Por eso dice el débil, diga fuerte soy, porque es que uno es débil. Nosotros por naturaleza somos débiles, flaqueamos, tenemos tanta debilidad todavía porque somos humanos y somos pecadores. Solo nos fortalece la fuerza y el poder de su Espíritu para no desmayar. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Imagínate, de este siglo. O sea, es nuestra generación, es lo que estamos viviendo. Dicen que es la última generación que ya va a estar en la faz de la tierra. Y nos está diciendo contra este siglo, o sea, en este siglo. Y yo creo que los que tenemos ojos espirituales y conocemos realmente quién es el Dios de nuestra vida, quién es el Cristo glorioso que está dentro de mí, cada día nos damos cuenta que punto por punto esto es tan real como el aire que respiramos. Ese es el mundo de la vida espiritual. Por eso es importante que no lo ignoremos y nos puso en el bloque el cuarto punto en la obra de las tinieblas. Entonces con principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en todo lo que se llama celestial es el mundo espiritual. Dicen que de aquí a lo que nosotros vemos aquí físicamente ese cielo, sobre ese cielo, en el segundo cielo, están todas las potestades de los infiernos. Entonces por eso cuando hay almas que mueren, eso está en todos los misterios que el Señor nos permite conocer, hay almas que van a pasar hacia la eternidad, hay ángeles que están peleando la batalla para que nosotros pasemos de este segundo cielo y vayamos directo a donde el Señor nos está esperando en su morada celestial, a cada uno de nosotros. Pues por eso dice que eso no es lucha contra carne y sangre, son potestades que están, y allá en el segundo cielo, que hay un reino de las tinieblas, allá tienen su jerarquía, que después les explicaré o si en alguna pregunta, y ellos tienen, y allá el príncipe de la maldad, que ustedes saben que es Satanás, él tiene su ejército y él los envía a la faz de la tierra para robar, para matar y para destruir. Ese es el plan de él. Esto es tan lindo de estudiar y de saber, pero tan lindo también de tener mucho cuidado porque aunque seamos revestidos por el poder y la fuerza de nuestro Padre y tenemos el pacto eterno del Cordero de Dios, que no lo atraviesa nadie, ninguna potestad de los infiernos, no lo puede atravesar. Y si lo llega algún día es porque el Señor le da permiso de alguna situación para una persona para poder ser formada en lo que es el reino de los cielos. Por eso con eso no se puede jugar. Fíjate que cuando a Job 1:8 el diablo tuvo el diálogo con el reino de los cielos, allá con nuestro Padre Celestial, y ellos dialogaron antes de que el Señor le diera, el Rey, el Eterno, le diera permiso a Job, al diablo, para venir a tentar a Job. Si no le dan permiso, él no puede atravesar la barrera de lo cual estaba guardado Job,
porque Job era un hombre de Dios, dice que era un hombre religioso, pero religioso en ese tiempo era un hombre que tenía temor santo del Eterno. Entonces, eso es para que nosotros nos demos cuenta que mientras Él no lo permita, habrá dardos y habrá tentaciones, pero nunca nos podrá tocar la vida, mientras Dios no lo permita. Eso es lo que se llama el pacto del Cordero, en los que hemos sido adoptados en el reino de los cielos. Entonces, Él tiene todo lo imitativo del reino de los cielos. Él siempre imita. Satanás es un imitador del reino de los cielos. Y así como allá hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas de este siglo y hay contrahuestes espirituales de maldad en las regiones celestes que ya les expliqué. Entonces ellos imitan lo divino y quieren imitarlo, porque en el trono celestial está nuestro Padre y tiene ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es el orden divino, entonces Él quiere imitar también todo, pero pues nada que ver, nada que ver. Entonces Él manda también a sus ángeles caídos, así como el Señor cuando Él permite algo también nos manda ángeles y cosas que uno a veces sobrenaturalmente dice, una persona que nunca más volvió a ver, pues solo son ángeles. El Señor permite también en la paz de la tierra. Entonces, la acechanza del diablo es el engaño o trampa para hacer daño a alguien. Fíjate cómo acecha, por eso dice que él vive acechando. Y acecha, hermanos, cuando desafortunadamente hay pecado, cuando la gente no conoce al Salvador y cuando la persona no sabe ni quién es Cristo, porque todo el mundo conoce que hay un Dios y el Eterno. Sí, yo creo en Dios, sí, pero no saben realmente quién es. Y el Dios pueden ser muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Cómo es la acechanza del diablo? El engaño o trampa para hacer daño a alguien. Él siempre está buscando trampa. Por eso dice en el Salmo 91, líbrame del lazo del cazador y de la peste destructora. El lazo del cazador son las trampas permanentes y ocultas que él tiene para hacer caer a la gente. Y la peste destructora son todas las artimañas, y más que nadie lo sabe que las estamos viviendo plenamente, para matar, robar y destruir las vidas. Y una peste puede ser la peste bubólica, la peste aviar, la peste de ahora, COVID-19, las pestes que él permite mandar. Y Dios nos guarde que esas pestes nos toquen. Líbrame del lazo del cazador, de cualquier trampa oculta que yo ni conozca, Padre, y del lazo del cazador. Y ahí el discernimiento del Espíritu de nuestro Padre, a la guianza que Él nos da para no pecar. Entonces, las huestes espirituales de maldad, imagínate qué será eso. Hay dos tipos de incitadores de esas huestes de maldad. Cada potestad cada principado, cada potestad, ellos tienen sitios especiales para gobernar ese reino en la faz de la tierra. Pero no me puedo extender en esto, voy a hablar lo principal. Entonces, ¿qué son? Por ejemplo, las huestes espirituales de maldad en regiones celestes, que es lo que más o menos les alcancé a explicar ahorita. Entonces, ¿qué son las huestes espirituales de maldad? Hay dos tipos de incitadores de esas huestes de maldad. Los espíritus del mundo, o sea, los que están aquí en la tierra, los que envían de allá como un ejército especial, vaya a tal persona y le hace esto y le hace aquello y hace y le dan la orden. Y dicen que si ese demonio, que son los que mandan, no lo hace, los castigos que tienen allá son terribles. Entonces calcula las presiones y lo que ellos tienen que hacer para ganar lo que les mandan y los adeptos que tienen que buscar. Por eso la importancia uno de conocer esta obra de las tinieblas, abrir los ojos del entendimiento y vivir cada día más en la vida del Espíritu. Por eso en todo el capítulo 6, especialmente el versículo 18, dice que oremos en todo tiempo con la oración de los santos y especialmente por los de la iglesia, especialmente por nosotros, por los que caminamos en Cristo. En el capítulo 6, orad siempre en todo tiempo y orad en el Espíritu. O sea, en el Espíritu es tener la potencia poderosa del Espíritu de nuestro Padre que nos dice aún cómo tenemos que orar. Porque hay regiones, hay potestades espirituales de maldad. Entonces hay dos tipos de incitadores. Primero, los espíritus del mundo, o sea, los que están en la tierra. Incitador a pecar, imagínate. Encargados de crear complot para hacer pecar al ser humano, individualmente, principalmente en la inmoralidad sexual. Mira lo que existe ahorita en la tierra.
todo lo que está existiendo, la pedofilia, la violación, todo, ya se acabó el orden moral, se acabó todo, todo, todo. Porque esos son los huestes espirituales de maldad que han mandado ya ahorita, ahora sí, como quien dice, ya no les queda tiempo. Y por eso están trabajando arduamente. Uy, no. Entonces, ¿por qué nos manda el Señor este bloque en el bloque, el número 4? No ignoréis realmente que ustedes están en un mundo rodeado de tinieblas, de huestes de maldad. Es que lo dice la palabra. Nosotros no podemos que capítulo 6 de Efesios y eso es un capítulo divino, que después les explicaré qué es la coraza de salvación, que es el escudo de la fe, quién es el cinto que cubre nuestros lomos, que es la verdad, es esto, para evitar los dardos traicioneros del maligno, el calzado de la paz, o sea, busquen la paz y síganla, que es buscar la paz, estar Cristo totalmente en mi vida, y lugar que yo pise es lugar de bendición, todo eso, uy no, eso es muy lindo. Pero es que yo aquí me pongo imagen que estuviera pues predicando, pero sí la estoy predicando, pero con el tema. Entonces, los que hay en la tierra, imagínate, los que hay en el mundo, las huestes de maldad, fue como el que yo me centré, porque esos otros son gobernadores que tienen gobiernos en determinados países, en determinados sitios, y ahí hay gobernadores. Y ahí está, entonces hay en una nación, por decir algo, hay un gobernador de las tinieblas que dirige todo lo que es la idolatría. La idolatría, y eso es grave, hasta hacen idolatría y le hacen idolatría a la muerte. Y uy no, ay Dios mío, aprendamos lo que nos está mostrando hoy. Entonces esas huestes espirituales de maldad, hay dos tipos de incitadores, uno que están en la tierra, que son los espíritus del mundo, incitadores a pecar, encargados de crear complot para hacer pecar al ser humano individualmente, principalmente la inmoralidad sexual. Todo el enemigo acérrimo de la humanidad está interesado solo en, escúchame, todo enemigo acérrimo de la humanidad está interesado en matar, en robar y en destruir. ¿Qué? La vida eterna. Roba, mata y destruye. Y la muerte es la muerte eterna. ¿A qué se refiere a eso? Es la muerte eterna. Imagínate uno, Dios nos guarde. Entonces, mata, roba y destruye. Es el ladrón y mentiroso. ¿Cuál es el poder que tiene Satanás? Mentiroso y ladrón. Tiene poder de robar y de matar y de engañar. El poder que él tiene es el poder del mentir. Es el único poder que él tiene, y de engaño y de mentira. Entonces, mata, roba y destruye. Por eso el Señor en el capítulo Juan 10:10, que nos lo sabemos de memoria, y anda como el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, no solo vida, sino en abundancia. Entre eso está el poder que ejercita uno sobre las tinieblas. Entonces, ¿cómo anda ese enemigo, esas huestes de maldad en la tierra? Dice que anda como un león que ruge a ver a quién devora. Imagínate, no podemos ignorar eso. Primera de Pedro 5:8, el enemigo anda como un león rugiente a ver a quién devora. Y ahorita al final vamos a ver a quién devora él. Después les digo más, en el otro bloque que viene lo que son esas potestades y cómo están camufladas, especialmente en corazones que no están alineados en la voluntad del Padre. Así estemos en la iglesia y así seamos muy excelentes y buenos cristianos. Entonces, segundo, ya vimos el primero. Tú tienes el poder para destruir la obra de las tinieblas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de este tema, es descubrir al protagonista que quiere destruir a ti y a tu familia. O sea, el Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo, cuando murió en la cruz por ti, por mí, por todo el que esté escuchando hoy este mensaje y quiere arrepentirse de corazón, recibir a su Salvador en el corazón y destruir la obra de las tinieblas, que es la que nos lleva a pecar, que es la muerte eterna si no nos arrepentimos, a destruir nuestra vida y a robarnos toda bendición que Él quiere traernos al que salva. Ese es el plan de Él y lo va a hacer continuamente y lo vemos todos los días. Entonces, cuando hablamos de este tema, es descubrir al protagonista que quiere destruir a ti y a tu familia. ¿Quién es el que quiere destruirte a ti y a tu familia? Aunque estemos en el Señor, pero Él siempre va a destruir, va a matar y va a robar. Es que tenemos la cobertura del Santo, el pacto de su sangre,
y eso a nosotros impide seguramente muchas cosas y muchas desgracias el Padre ha impedido que el enemigo haga con nosotros, pero que existe y no lo podemos negar. Entonces, hay momentos que nos damos cuenta que hay cosas que no tienen explicación lógica. En este momento yo creo que no solamente a mí me pasa, sino que le debe pasar a muchos que vivimos en un mundo como, sí, el mundo espiritual, como yo les digo, el corazón arriba, en el cielo, en la potestad de mi Padre sentado en el trono, mirando desde allá sobre la faz de la tierra a ver quién es entendido y lo está buscando. Salmo 16. Entonces entre esos estamos nosotros, aquellos que tenemos sed y hambre de Él, sed de su justicia es lo que hizo por mí en la cruz y que la va a hacer también por otros. ¿Ves? Entonces, pero hay momentos que nos damos cuenta que hay cosas que no tienen explicación lógica, porque tienen una explicación espiritual. Hay cosas que no las vamos a entender ni hay una explicación lógica, sino que solamente tiene una explicación espiritual. Por ejemplo, por eso se llaman enfermedades huérfanas, porque no hay ni ciencia, ni lógica, ni entendimiento, ni conocimiento, porque son huérfanas. Nadie las descubre. Eso se supone que son situaciones espirituales. Imagínate lo que se llaman enfermedades huérfanas. Hay cosas que no le podemos meter lógica, ni siquiera la ciencia puede descubrir qué es. Y dice que no le podemos meter lógica. Hay momentos que por mucho que razonemos un asunto, la lógica no va a determinar el por qué, el cuándo y el cómo. Nada de eso. Hay un mundo espiritual que por más que le metamos lógica, entendimiento, razonamiento, seguramente no lo vamos a entender. Ese es un mundo espiritual, por eso en Deuteronomio 29, que dice el Padre, hay cosas que yo les voy a revelar a ustedes y que las pueden descubrir. Listo. Él es un amor, Él es divino, Él quiere que entendamos su secreto, su reino, estas delicias que nos da, y así como dice la pastora Diana Papichoncito, es una gotitica para que podamos entender, pero hay cosas que le pertenecen a Él y no las va a revelar. Mira lo que nos está hablando hoy. Él es soberano y sabe para qué permite las cosas. Entonces, el cuándo, el cómo, porque tiene un papel espiritual. El protagonismo es en esa parte de la historia. ¿Por qué será? No lo sé. Dice que hay un protagonista y aún esas situaciones que son espirituales nadie las puede descubrir. Solamente el Padre. Si llega a dar el conocimiento, esa enfermedad huérfana es porque hubo una situación anímica o en la concepción o antes de la concepción o una heredad ancestral o porque decidió tal cosa. ¿Ves? Pues no hay razonamiento en eso. Pero sí el mundo espiritual, en una predicación anterior nos decía, es la base, hermanos, de nuestro destino en la tierra. Y esa parte emocional que es el alma, la dirige mi Padre en su Santo Espíritu. Y la efectividad lo vemos en nosotros como creyentes. Es una diferencia que no la puede uno negar. El que está en Cristo y el que no está. O el que está en Él pero es todavía tibio. Todavía ni fu ni fa. Entonces, esto es tan chévere. Muchas de las cosas que nos suceden es porque nosotros no conocemos el reino de los cielos, ni cómo funciona el cielo. No conocemos cómo rige el mundo espiritual y ese se rige por leyes. Hermanos, el mundo espiritual, así como hay un mundo terrenal, está sometido a leyes, a ordenamientos, pero especialmente a leyes, y nos toca someternos porque el que infringe la ley, dice la misma palabra, la ley lo castigará, dice la primera carta de Pedro, capítulo 4. El que infringe la ley lo castiga. ¿Qué vamos a hacer? El que es homicida, pues va a ir a la cárcel porque es homicida. En el reino de los cielos, que muchos no conocen todavía el reino de los cielos, porque no conocen las leyes del reino. Entonces, como no se conocen las leyes del reino, nosotros seguimos como enceguecidos, muy religiosos, muy fanáticos, muy dogmáticos a veces, pero realmente no sé ni siquiera de aquí para arriba, que nadie pues sabemos cómo es, pero por lo menos nos ha dado unas leyes que son las que nosotros debemos dejar que el Espíritu
rija nuestra vida, que es el reino de los cielos, el gobierno del reino de Dios en nosotros, para seguramente descubrir muchas cosas. Dice, muchas de las cosas que nos suceden es porque nosotros no conocemos el reino de los cielos. No conocemos cómo rige el mundo espiritual y este se rige por leyes, por leyes. Aquí están las leyes del reino de los cielos, pero nosotros somos neotestamentarios. Pues desde el comienzo hasta el final es la obra de Dios, es la palabra de Dios, pero con la venida de Cristo nosotros estamos bajo el nuevo pacto y ahí no nos podemos ir. Que por qué en el Antiguo Testamento mataban y hacían, eso es el Antiguo Testamento, era el preludio de lo que iba a venir nuevamente. Y Él venía a vencer todo eso a través de su muerte en la cruz y ser el reinado de Cristo en nuestro corazón. Son las leyes del reino. Entonces nosotros vivimos esas leyes porque todos los días Él se da a conocer a nosotros y se da a conocer por medio de la intimidad que tenemos con Él, en el secreto, en nuestra relación, en nuestra comunión permanente. Entonces, hay cosas que nosotros, como no conocemos las leyes del reino, entonces nosotros seguimos actuando como tal, como un fulano más, y se llama cristiano. Y pueda que te llames cristiano porque Cristo ya está en tu corazón. Pero cada vez que conoces más las leyes del reino, eres más parecido al Hijo de Dios, semejanza, porque en la Biblia, semejanza de Él, en pensar bien, en hablar bien y en actuar bien, como nos dijo el domingo en el culto presencial. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos tener y está en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10, de ahí en adelante como hasta el 12. Si quiere tener usted larga vida mientras esté aquí en la tierra, cumpla las leyes del reino. Entonces, que tu boca no hable maldad, que tu boca no hable mentiras, que busques la paz y la sigues. Buscar la paz es buscar el reino, y el reino es Cristo, y la paz es Él, y está escrito aquí. Entonces, fíjate que muchas veces nos dice el Señor, no entendemos. Si yo conozco las leyes, no puedo beneficiarme, y si yo no conozco las leyes del reino, yo no me puedo beneficiar de ellas. ¿Listo? Como si a mí me dan una escritura de una hacienda inmensa en los llanos, con ganado, con propiedades y con todo. Pero si yo no conozco esa escritura, ni sé lo que está escrito ahí, pues ni siquiera la puedo disfrutar. Así pasa con las leyes del reino. Si tú no las conoces, definitivamente no estás disfrutando. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. La vida es Él y la abundancia es Él. En todo es el todo. Y eso nos lo explicó muy bien el domingo el Señor. Entonces, y una de estas leyes es que cuando el enemigo quiere atacar, por ejemplo, a un hijo, puse dos ejemplos que son muy cruciales y muy básicos en la tierra. Yo les dije que cuando el enemigo quiere tocar a un hijo de Dios, el Padre se levanta, nuestro Padre, a través de Jesucristo. Y Él da la orden si lo toca o no lo toca. A nosotros en la tierra tenemos lo mismo, la potestad sobre nuestros hijos, sobre lo que Él nos entregó. Y puse este ejemplo chiquitico para que lo entendamos. Dice, y una de estas leyes es que cuando el enemigo quiere atacar a un hijo, ataca primero a la madre o al padre. Pero aquí se refiere madre, ya les he explicado lo que es maternidad. Tiene que primero pasar por encima de ella o lo que sea. Por eso nosotras somos mujeres guerreras, valientes, osadas, atrevidas. Y nos hemos parado en la brecha. Nos dijo en una predicación la generación ancestral, hay alguien que la está guerreando y hay alguien que la está peleando. Eso fue, pero ya no es. Porque hay alguien que se paró aquí para luchar y guerrear por mi heredad, porque ellos son hijos de bendición y serán benditos sobre la faz de la tierra. Está escrito acá, pero eso no es porque esté escrito, es que tú tienes que ganarlo y guerrearlo. La palabra está escrita, pero yo tengo que aprender las leyes y vivirlas para poder vivir el reino que Él quiere en mi corazón. Entonces Él tiene que pasar por encima de uno y tiene que hacer lo que sea, pero a mi hijo no lo toca porque hay alguien que se paró en la brecha y estoy ganando las batallas por él. Eso lo explicó en una predicación anterior. Entonces, una de estas leyes es que cuando el enemigo quiere atacar a un hijo, ataca primero a la madre, porque hay un legado divino sobre ella desde el cielo. Por eso le dio el don de la maternidad. Pero esto no lo saben muchas de las personas y por eso vemos a tantos niños en maltrato intrafamiliar, violados, manoseados, con bullying en los colegios, con todo lo que está sucediendo ahorita hoy en los niños, que a mí me da un pesar terrible como está en este tiempo el enemigo atacando realmente lo que son los niños y lo que es la iglesia. Con doctrinas falsas, con mentiras, con engaños,
haciendo todo menos lo que el Señor nos manda a predicar, con el debido respeto que se refiere a todo el mundo, porque no me gusta meterme en esos temas, pero hablo lo que yo vivo y experimento. Nosotros los padres tenemos la legalidad sobre los hijos. Su padre o la madre son la máxima autoridad sobre los hijos en la faz de la tierra. Que vino el diablo a quitarla, a romperla, a robarla, a matarla y a destruirla. Por eso vemos niños hoy sin papá y mamá, hogares disfuncionales sobre la faz de la tierra, donde quiera que tú vayas, en este país, en cualquier país del mundo. Eso es algo destinado por el mismo infierno para destruir lo que es la familia, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Sí ves? De ahí el poder de la oración, de ahí todos los de levantarse a cubrir su familia, a no soltarlos de la mano del Señor, y a tenerlos cubiertos y bendecidos de cuántas cosas en un mundo donde les toca salir a estudiar, a trabajar, a lo que sea, cuántas cosas no estará guardando el Señor a nuestra heredad bendita sobre la faz de la tierra, porque el enemigo las 24 horas del día vive acechando y nos vive acusando delante del trono celestial. ¿Sí ves? Y así como hijos del Dios Altísimo nos ha dado el poder y la autoridad sobre el enemigo, cuando el Espíritu de nuestro Padre nos redimió del pecado, del infierno y de la muerte, viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu Santo, y nos da ese poder vivo y resucitado para ejercer ese poder único y verdadero para vencer el poder ya vencido, Satanás y sus demonios. Pero Él no va a dejar de estar atacando sobre la faz de la tierra, porque Él todavía está vivo y todavía existe, y tiene poder todavía, autoridad como potestades celestiales del infierno, que tienen poder, dominio, autoridad y mando. Y si lo dice la Escritura, así es. Entonces, ¿por qué puso ese bloque el Señor acá? Porque muchos ignoramos todo esto. Hechos 1:8, dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que hay dentro de mí, aquí y en cualquier lugar del mundo. Ese poder lo respalda por sobre la faz de la tierra. Eso significa no solo aquí, sino en todas las naciones del mundo entero. Nos llenó de su poder para que su poder nos guíe para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y del peligro espiritual. Yo sí que he visto eso. Yo sí que he podido ver en este ministerio que me ha dado el Señor tan grande y maravilloso, de ver cómo en momentos de peligro, que uno dice, Dios mío, va uno, por ejemplo, conduciendo algo y ve que algo sucede, pero algo sobrenatural sucedió y no pasó. Hay algo que el Señor nos está librando. Aquí dice, ese Espíritu Divino es para tomar buenas decisiones y nos protege del peligro físico, del peligro espiritual. Ahora que estamos con tanta maldad sobre la faz, siempre ha existido, pero es que ahorita esta generación nos tocó verla plenamente, lo que es realmente la maldad sobre la faz de la tierra. Y dice el Señor en el Salmo 72, para que lo aprendas, versículo 4, Él nos libra del impío, del perverso y del violento. Eso es lo que está rigiendo ahorita la faz de la tierra. Levántate, ora con la palabra, cúbrete con el poder de su preciosa sangre, que aunque ya es eterno y es para siempre, cuando yo lo digo soy consciente de mi realidad, no como una retahíla ni como una cliché de a veces repetir, no, es porque soy consciente que eso es una verdad y por eso la profeso. Y el ambiente donde yo me muevo es el ambiente del mundo espiritual. ¿Listo? Porque mientras estemos aquí con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, somos conscientes que hay dos mundos, escúchenme, dos mundos, el espiritual y el infernal. Mundo con Cristo, la vida espiritual, creciendo con la realidad de mi Salvador. Es el bien que yo he elegido y el bien que decide tu vaca. Y el mundo infernal, que es Satanás y sus demonios, que es lo que personifica el mal sobre la faz de la tierra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. ¿Sí ves? Eso nos lo dio en Deuteronomio 30:15. Decídete. Hay dos mundos, el espiritual, tanto el del cielo y el espiritual, que es el infierno sobre la tierra y sobre los profundos abismos. Decídete cuál de los dos vas a seguir.
Pero para eso lo que nos decía, hay que conocer las leyes del reino, para recibir ese poder, esa autoridad. Es mi heredad, es la carta que el Señor me dio, el pacto eterno que hizo, es la escritura del reino de los cielos. Por eso a mí un creyente que no sepa la palabra, que vivirla, porque esas son las leyes y si no las conozco, qué cosa tan profunda, pero tan concreto el Señor en lo que nos está hablando hoy. El Hijo de Dios fue enviado para salvar al perdido. Por eso el Señor siempre está hablando de eso. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis se habla del príncipe de la maldad que solo quiere, matar, destruir y robar nuestra salvación y la vida eterna. Eso es lo que él quiere robar. Pues que le roben a uno el celular o la cartera, o eso es lo normal en la tierra. Pero cuando dice que mata, roba y destruye, es la vida espiritual. Es la vida espiritual. Que a mí me pueden robar el celular, pero tengo vida eterna. Que por eso él dice que estemos atentos, estés apercibido de los tiempos que se están viviendo. O sea, ten entendimiento, y si no puedes meterte por allá, no te metas. ¿Ves? Que tengo que tener ese discernimiento. Entonces, el Antiguo Testamento, usted se encuentra desde el comienzo hasta el final, se habla de este enemigo, de esta maldad, de este diablo. En el Antiguo Testamento, el primer uso del nombre de Satanás se encuentra en primer libro de Crónicas 21:1, cuando el famoso Satanás tentó a David para que hiciera el censo, y a él no lo había mandado nadie a hacer eso. Y ahí es la primera parte donde se nombra a Satanás, en esa parte donde dice Satanás. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. ¿Sí ves esa tentación? Y ahí lo nombra. Eso está en primer libro de Crónicas 21:1. Luego en el Nuevo Testamento hay muchísimos pasajes, pero no los voy a sacar sino muy concreto. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Tengan vida y la tengan en abundancia. Y Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién les hablaba? A los fariseos. A los bien religiosos, bien irreligiosos. Sabían la ley al pie de la letra, pero no la vivían. Eso es mentira y engaño. Tú puedes profesar la palabra y saberte el comienzo hasta el final, pero ¿sabes qué? Puedes ser una presa fácil aquí del diablo, porque tú no vives las leyes del reino. Así de sencillo. Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es que uno no puede mentir, porque la mentira es del diablo, es el padre de la mentira. Por eso la veracidad en nosotros, los hijos de Dios, debe uno quedar colorado y darle pena, pero decir la verdad. Apocalipsis 12:9, ¿sí ves? Antiguo, dice nuevo y hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando ya pasan los 1000 años y ya él echado ahí sí de todo al fuego eterno. Pero ahí se le corta el reinado sobre la faz de la tierra. Pero ya creo que nosotros no estamos aquí y Dios nos guarde eso, que eso va a ser terrible. Terrible. Son los que hablan que llegaron después de la gran tribulación. O sea, los que ahorita se les habla y no quieren hacer caso. Hay después una oportunidad, dice, después el Señor da una oportunidad antes del arrebatamiento a todas aquellas personas, o después, no sé, no estoy segura. Después, y viene ahí, entonces habla en el Apocalipsis, y entonces dice que ¿quiénes son esos? Dice que son aquellos que llegan de la gran tribulación, o sea que hasta el final de los tiempos les dio permiso, después de pasar, quién sabe, que dice que anhelan la muerte y la muerte no llega.
Les da todavía esa oportunidad en su misericordia infinita de ser arrepentidos. Santísimo Dios, y nosotros hoy aquí botando el tiempo, desperdiciando el tiempo, y mira toda la oportunidad que todavía nos da. Dios nos guarde eso, porque muchos en la gran tribulación se van a quedar. Dios nos guarde, Santísimo Dios, que nos vayamos a quedar. Hay que conocer las leyes del reino, por favor. Entonces, por eso no podemos ignorar un mundo espiritual de Cristo, que es la vida, y de Satanás, que es la muerte. Y la muerte acecha, hermanos, por donde quiera que uno vaya. La muerte ya da la muerte eterna. Tercero, no podemos ignorar que Él rige el planeta Tierra. Él rige el sistema del mundo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno del mundo, el sistema del mundo. Está bajo el poder del maligno. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en habita. O sea, Él es soberano sobre su tierra y sobre su creación. Pero el sistema sí lo maneja Satanás, el príncipe de este mundo. El sistema, o sea, todo lo que nos gobierna, aquí y en cualquier parte del mundo. Porque no hay lugar en la tierra seguro. No hay ningún lugar, hermano. Y ahorita eso precisamente está planeado, para que la gente vaya para un lado, vaya para otro, como desesperados, desterrados realmente de la vida. No podemos ignorar que el sistema regido en el mundo lo gobierna Satanás. Satanás. No podemos ignorarlo. No podemos ignorar sus maquinaciones. Y lo dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Corinto, porque creo que estaban viviendo lo mismo. Esa generación le tocó vivir lo mismo. Esta generación nos toca vivir lo mismo. Y parece que es la última generación. Dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No puedes ignorarla. ¿Cómo rige la obra de las tinieblas? El Dios de este mundo, mira cómo rige. Así de sencillito, el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. 2 Corintios 4, del 1 al 6, pero voy a hablarle solamente 4:4. Y la leo para que entendamos el texto y el contexto. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que muchos hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Con astucia significa seas astuto pero para el mal. Con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por las manifestaciones de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe qué se refiere eso? A las sectas. Mira, entiende bien este pasadito, porque hoy entendí que eso son las sectas. Santísimo Dios, dice aquí, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Esos son las sectas. Las sectas, aquí está muy bien escrito eso. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no les fue manifiesto. Y si no lo recibió y si no quiso recibirlo, está encubierto, aunque el Señor se lo haya dado. Hay gente que aunque esté en Cristo está encubierto el evangelio, que no lo practican ni lo viven. Si no, serías una persona diferente. Se pierden, está encubierto, en los cuales, y subrayé que este es 4:4, 2 Corintios 4:4. Me parece impresionante. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y ve la incredulidad? La incredulidad es un pecado, y un pecado grave delante de Dios. ¿Y quién? Encegueciendo, el príncipe de este mundo, para que no creas y no seas salvo. O para que aún creyendo y recibiendo la palabra la tienes tan encubierta que no das manifestaciones de su gloria ni del fruto de su espíritu, de un arrepentimiento verdadero. Santísimo, quítanos el verso, 2 Corintios 4:16. Al que realmente no está encubierto el evangelio, dice que el peso de la gloria de Dios y los velos van cayendo.
Dios mío, Señor, que nosotros aprendemos la palabra de memoria, pero de poderla discernir. De manera que con la revelación que nos da la Escritura, no podemos ignorar que las tinieblas son tan reales como el reino de los cielos. Hoy nos habla de los dos reinos. Nosotros, sus hijos, redimidos por Cristo, en la cruz del Calvario, lo venció y vencido está. Pero mientras no se ha echado a los profundos abismos por 1000 años, Apocalipsis 23, a todo el capítulo 20 del Apocalipsis. Dice aquí, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Sí ves? Hasta que llegue ese tiempo. De resto estará engañando a todo el mundo y sigue encubierto el evangelio para los incrédulos. Pues cada día uno tiene que más veracidad sobre la palabra para que no nos engañe. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Uy, Dios nos guarde. Mientras esto sucede, él vive como león rugiente, habiendo a quien devora. El león rugiente significa que él busca la presa en la selva, por eso ruge, porque él necesita buscar algo para comer. Y el diablo se alimenta de la carne y de las debilidades del pecado. Y las debilidades de la carne son en la parte humana, la parte carnal. A veces santificamos la carne, pero nada de santificada está, que cuando uno repite las mismas situaciones que dejó las secuelas del pecado, hombre, eso es una incredulidad. ¿Cómo así si ya lo hizo por mí? Eso lo predicó todo el domingo pasado. Oh, mi autoestima está, Dios mío, como mi padre me la dio, listo. Entonces, mientras esto sucede, vive el león como león rugiente, a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es bíblico. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 4 también dice, junto como dice el apóstol Pedro, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entre más yo me humille, más me santifico. Y entre más santificación, pues me mandará hartos. Pero esta persona es un tremendo creyente en Cristo, el que me venció. O sea que ni siquiera él huele la unción. Él sabe quién está ungido, hermano. ¿A quién devora? Mira, hay 4 estrategias de las cuales él devora. Primero, la tentación está a flor de labios. Por eso el apóstol Pablo dice, huid de la tentación, porque si no en ella pereceréis. Mentiras y engaños, contención, o sea, discordia, el que vive peleando a toda hora, alegando, criticando, murmurando, echando vainas, molestando, hablando de todo el mundo y vive en Cristo. Imagínate, eso es lo más grave, contencioso. Entonces son tentación, mentiras y engaños, contención y el desánimo. Entonces las 4 estrategias de las cuales el tentador siempre va estando como león rugiente a ver a quién devora, mira lo que tienes que evitar tú y crecer cada día y madurar en el Espíritu, en la fe, en el amor, en la esperanza, en la gracia, en el favor de Dios Padre. ¿A quién devora? Tiene 4 estrategias donde él anda como león rugiente a quién devorar. Primero, la tentación, que está a flor de labios. La tentación no es pecado, lo pecado es caer en ella, porque todos la vamos a tener siempre. Mentiras y engaños. Sabes que él es el príncipe de la maldad, el que roba, mata y engaña y miente. Entonces, mentiras y engaños. Tercero, contención. Ahorita todo el mundo vive histérico, todo el mundo vive incontrolable. Hay una situación de un incontrol en todo, no hay control para nada. Y todo el mundo vive como desesperado, porque eso lo quiere producir él en la faz de la tierra. Hay una hipersensibilidad que no se puede ni siquiera mirar porque ya sacan un revólver y lo matan. Entonces eso se llama contención, eso son discordias. Hay una intolerancia ahorita momento en el mundo, que eso se llama contención. Dios nos guarde. Y el cuarto es el desánimo. Ay, es que no sé qué me pasa. Ay, voy a esperar a ver qué me dice el Señor. Ay, pero es que no sé. Ay, pero esos son todos desánimos provocados por Satanás. Reflexión. ¿Conoces la obra de las tinieblas después de todo lo que nos habló el Señor?
¿Has sido tentado por las tinieblas? ¿Cómo? De las 4 estrategias del enemigo, ¿cuál te afecta o influye más? Medítalas, piénsalas, aplícalas y realmente renuncias a ellas y empiezas a trabajar en eso. Porque como león rugiente va a continuar haciendo el acecho a ver a quién devora. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa, maravillosa, espectacularmente bella, cuando recibimos esa revelación poderosa del mundo de las tinieblas y nos enseñas tan sencillo, tan fácil, para que abramos los ojos del entendimiento por medio de tu Santo Espíritu y aprendamos a vivir plenamente. Busquen la paz y síganla. De lo que ustedes depende, busquen la paz y síganla. Y buscar la paz es buscarte a ti, Señor. Por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por librarnos de la tentación continua y permanente. Gracias por librarnos, mi amado Señor, de la mentira y el engaño. Gracias por librarnos de ser contenciosos, Señor, y peleadores y grotescos, Padre. Y gracias por librarnos del desánimo, porque uno de los planes perfectos del enemigo es desanimarnos para que la obra tuya no continúe en nosotros. Gracias, Padre, por librarnos de tanta tentación y peligro, de librarnos de las desgracias, Señor, que azotan en la faz de la tierra. Verdaderamente somos hijos del Dios Altísimo y el enemigo no puede tocarnos, Padre. Por lo tanto, te amamos, te adoramos y te bendecimos, y en Cristo decimos: más que preciosa es tu presencia en nosotros, y es más grande lo que está dentro de nosotros que lo que está en el mundo. Te amamos, Padre, y te bendecimos, y hoy se ha glorificado una vez más tu santo nombre sobre la faz de la tierra y sobre los mismos infiernos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendecido pueblo, los amo, los bendigo. Cuarta predicación del bloque número 1, lo que son las tinieblas. Dios los bendiga y Dios los guarde, los amo inmensamente y nos vemos próximamente. Feliz fin de semana. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.